de que tenemos a través de esa fe, ¿de fe de quién? En Cristo Jesús. Entramos, ¿dónde entramos? En la gracia. Y dice que estamos firmes en esa gracia. O sea, aquí vemos dos cosas en este versículo. Primeramente, que tenemos libre acceso, tenemos libre entrada, que conlleva una posición, un nuevo ambiente. Tenemos acceso ¿a qué? A la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Tenemos acceso a esa gracia. Y también segunda cosa que es importante, estamos firmes y seguros para no caer. Dos cositas que quiero recalcar. Primero, que tenemos libre acceso, libre entrada. Para entrar, ¿a qué? A la gracia. La gracia es el regalo de la presencia de Dios. En Efesios 2:18 nos dice que por él los unos, está hablando del pueblo de Israel y los gentiles, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada. Libre, ¿sí? ¿Hay que pagar algo? No, ya está pagado. Y en Efesios 3:12 dice, en el cual tenemos seguridad y entrada, con confianza por la fe de Él. Vamos a mirar un poquito más detallado estas dos cosas que son importantes. O sea que ahora, a través de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? Podemos entrar al lugar santísimo. Y esto tenemos que decirlo con confianza, pero con reverencia. Para marcar una historia de lo que significa lo de entrar. Entrar a la presencia de Dios. En su gracia. ¿Pero qué nos dice el pasaje? Vamos a ver un poquito la historia de esto, para que entendamos lo que es esto de entrar a un lugar. En la revelación de Dios a su pueblo Israel, en la manifestación en el Sinaí, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel en el Sinaí, no era fácil entrar en su presencia. Es más, era casi imposible. Leer en casa lo que es el capítulo 19 de Éxodo, cuando Jehová se manifiesta a Israel con relámpagos, con fuego, en el Sinaí. Al tercer día dice que se manifestó. Léelo, vas a ver la cantidad de cosas que hay. Pero hay una cosa que nos llama la atención en ese capítulo 19, el versículo 21, dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, requiere o di al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y dice, hasta si una bestia tocare el monte, morirá. Tremendo. Léelo en casa y te vas a dar cuenta. Cuando estamos, a veces nos llama la atención, cuando estamos estudiando los miércoles, en la reunión de oración, estamos en el libro de Samuel y vemos el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era el testimonio de Jehová en medio de Israel. Había un testimonio en un arca. Y se dice que ese arca fue quitada por los filisteos y llevada al templo de su Dios. Y dice que fue tanto los estragos que le vinieron a los filisteos, que estos tuvieron temor y dijeron, llevaros el arca, no la queremos, porque el estrago venía tremendamente a los filisteos. Dice que entregaron el arca, no querían saber nada, y dijeron, venía por el arca, llevaros el arca. Y dice que llevaron el arca a un poblado, no recuerdo el nombre del poblado, esto está en Primera de Samuel, allá por el capítulo 2,
lo llevaron a un poblado y dice que la gente de ese poblado, hubo uno que miró dentro del arca y dice que al instante 5.000 personas cayeron muertas, fulminadas. Fulminadas hasta la persona que vio. Y en ese poblado 5.000 personas murieron al instante por atreverse a mirar. Es un milagro en Primera de Samuel. Cuando ese arca es llevada por el rey David, el arca era el testimonio de Jehová, era como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es de alguna forma el arca era eso, o representaba eso de alguna forma. Cuando el arca fue llevada por el rey David a Jerusalén, dice que fue llevada en un carro y los levitas eran los que lo tenían que llevaban. Y luego un hombre que se llamaba Uza, que parece que los animales, los bueyes tropezaron, y este hombre con muy buena intención vino y se acercó al arca para que no se cayera. Dice que inmediatamente fue fulminado y murió. Él era levita, no podía entrar en esa forma, no podía tocar en esa forma. Esas cosas están ahí. A ver si tenemos algún tiempo para estudiar lo que es la distribución del templo de Salomón. Yo creo que veáis una fotografía para que podáis dar cuenta. El templo, cuando el Señor Jesús estaba, el templo de Salomón, ahí estaba. No había un fácil acceso a la Sequiná, que era el lugar santo, o el lugar santísimo. El santo de los santos, la Sequiná, la presencia de Dios, estaba ahí en el centro. Y fijaros que en ese templo había distribuciones, cada una de ellas, en la medida que estaban cerca del lugar santísimo, gozaban de mayor acercamiento, de tal forma que había un patio ahí que le decían el patio de los gentiles, que era el más alejado del centro, y dice que los temerosos de Dios podían entrar en ese lugar y se le llamaba los temerosos de Dios a la puerta. ¿Por qué? Porque había un cartel ahí en el cual cualquier gentil que traspasara una valla que había, dice que inmediatamente era muerto. Y fijaros que los romanos, en el tiempo de Cristo, eran los únicos que tenían la capacidad como para la pena capital. Pero en cambio, ellos respetaron esto y dijeron, está bien. O sea, de tal forma, cualquier gentil que se atrevía a traspasar el patio de los gentiles, inmediatamente era muerto. Y había un cartel en latín, en griego y en hebreo. Y ese cartel dice que lo tiene la sociedad en el museo de Jerusalén, todavía se conserva, que nadie podía traspasar. Por eso os acordáis que a Pablo querían matarlo, porque dice que había entrado a Timoteo, que era gentil, lo había entrado al lugar del patio de Israel. ¿Os acordáis? Un gran tumulto. Querían matar a ese hombre que ha pasado a un gentil dentro del templo. O sea que era tremendo eso. No podía pasar. Después del patio de los gentiles, que los gentiles podían estar, venía el patio de las mujeres. Estaba un poco más cerca el patio de las mujeres, en las cuales las mujeres podían ir a ese patio y estar en ese patio y adorar a Dios. Estaba más cerca, el patio de las mujeres ya estaba más cerca. Y después venía el patio de Israel, que ahí los varones, qué cosa, ¿verdad? ¿Y por qué no las mujeres? Pero los varones, dice que podían entrar en el patio de Israel con una serie de rituales y de lavados. Y después venía el patio de los sacerdotes, que estaba ya casi orilla de lo que sería el lugar santo. Y ellos para entrar ahí tenían que tener una serie de rituales y de lavados y demás. O sea que no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. No cualquiera, ¿verdad? Fijaros, el sumo sacerdote podía entrar al santo de los santos una vez al año.
Solamente. Y fijaros, en el vestido que tenía el sumo sacerdote tenía campanillas. Fijaros, tenía campanillas. ¿Por qué? Y tenía una cuerda. De tal forma que entraba el sumo sacerdote y estaba dentro. Y los que estaban fuera, si escuchaban que las campanillas iban bien, va bien la cosa. Pero si no escuchaban campanillas, tenían que tirar de la cuerda porque el hombre había sido fulminado en la presencia de Dios, porque había pecado en él. O sea, era tan difícil entrar en la presencia de Dios. Era tan grande que era imposible. Pero fijaos, hermanos, una cortina espesa cubría el lugar santo. Y el día en que Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, expiró, dio su último suspiro, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un velo fuerte, de arriba abajo. Accidente, no. Eso quiere decir que a partir del sacrificio de Cristo, la entrada al lugar santísimo está abierta. De tal forma que el sacrificio de Jesús es suficiente para que tú y yo, pecadores redimidos y justificados, entremos en el lugar santísimo a través de su derramamiento de sangre. Y no fue por casualidad. Alguien dice que si hubo un terremoto es imposible que una cortina tan grande como esa y el espesor que tenía se rompiera de arriba abajo. Es imposible. Fue un milagro y fue la obra de Dios. Y fue en el mismo momento en el cual el Señor entregó el Espíritu. Allí se rompió el velo para darnos a entender que ahora a través de su sacrificio tenemos entrada al lugar santísimo. Es hermoso, ¿verdad esto? Qué hermosa es la palabra. Tenemos libre acceso, libre entrada a esa gracia. En 1 de Pedro 3:18 lo dice: porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en Efesios capítulo 2, versículo 18 nos dice que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué hermoso es esto, ¿verdad? El acceso por fe en esa gracia. O sea que la dimensión y el ambiente en la cual tú te mueves ahora mismo es en el ambiente de la gracia, no en el ambiente de la ley. ¿Nos damos cuenta de esto? Estamos en el ambiente de la gracia. ¿No entendamos de esto? ¿Nos damos cuenta de esta realidad? En el ambiente de la gracia. Nos movemos en ello. El creyente, por gracia, recibió, de gracia da. O sea que es hermoso poder entrar. Y hay otro aspecto de esto que nos dice aquí, que tenemos libre acceso a esa gracia y tenemos, dice, en la cual estamos firmes, seguros. En 1 Corintios 15:1 nos dice: además os declaro, hermanos, dice el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Estamos seguros en esa gracia. En Efesios capítulo 3, versículo 12, en el cual tenéis seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Hermano, de acuerdo a este versículo y de acuerdo a otros versículos, nuestra seguridad de la salvación es garantizada. ¿Rechazó Dios al Hijo en su sacrificio? No lo rechazó, ¿verdad? ¿Cómo prueba esto? Porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Quiere decirse, esa es la evidencia de la aceptación de la obra de Cristo ante el Padre. Llegan dudas a tu corazón y a mi corazón, y a veces dices: ¿estaré seguro de la salvación?
Pues claro que van a venir esas dudas a tu corazón y a mi corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está todavía ahí. Pero la palabra de Dios nos dice que estás seguro en Cristo. Ay, hermano, es que esta mañana yo no me siento salvo ni seguro. No importa cómo usted se sienta, lo que la palabra de Dios nos dice no es con doblez. Nos dice que estamos seguros en Él, en la mano del Padre. Estamos seguros y nadie nos puede agarrar. Sí, pero es que yo no me siento. Oiga, es que la salvación no depende de sus sentimientos, depende de la obra vicaria de Cristo Jesús. Por tanto, la salvación es segura. ¿Que me vienen dudas alguna vez? Pues claro que sí, pero ¿cómo supero yo las dudas? Confiando, descansando en lo que la palabra de Dios me dice. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Mira lo que nos dice Juan, capítulo 6, versículo 38 y versículo 39. Mira lo que nos dice. Yo quiero que alguno de vosotros lo leáis. Venga. Fuerte, con voz fuerte. Juan, capítulo 6, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo sirve para el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo creo lo que mi Señor me dice. Tú y yo hemos venido al Padre, hemos venido al Hijo, porque el Padre nos ha encaminado ahí. Y dice que todo aquel que lo que el Padre me da, dice, de todo lo que se me dé, no pierda de él, sino que lo resucite en el día postrero. Que te viene la desconfianza y que te viene la duda, sí, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Oiga, esta palabra, si la miramos con el verbo, ¿qué te dice este versículo? ¿Qué te dice en otros versículos de la palabra de Dios? La seguridad de tu salvación. Pero es que, ¿qué pasa, pastor, si yo estoy... ¿Pero qué te dice la palabra de Dios? Pues es que yo no me siento... ¿Pero qué te dice la palabra? Estamos seguros en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su gran sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? ¿Salvos de qué? De la ira. Capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra el pecado. Porque ya no hay pecado en nosotros, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por todas las vidas. Yo quisiera seguir con el siguiente punto, que es una nueva esperanza, pero me parece que ya está bien hasta ahí, ¿verdad? Porque, resumiendo, o sea, este pasaje nos ha dicho tres cosas, ¿verdad? Nos ha dicho que tenemos una nueva relación, que tenemos una nueva seguridad y que tenemos una nueva esperanza. Fíjate, con esto va a terminar. Porque dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí tú puedes decir lo que quiere decir, que me tiene que gustar la tribulación, me tiene que gustar el dolor. ¿Cómo encajamos esto? ¿Cómo encajamos que nos dice aquí que yo me gozo en la tribulación? Que me gusta que me traten mal, me gusta la tribulación. ¿Pero qué quiere decir aquí esto? Yo me gozo en la tribulación. Está diciendo Pablo que cuando estás tratando mal, te gusta que te traten mal. ¿Está diciendo eso Pablo? Claro, es que va a haber un proceso. Es que primero va a haber la tribulación. Y
tribulación va a producir, ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué va a producir? Prueba. ¿Y la prueba qué va a producir? Esperanza. Hubo un hermano en la iglesia que decía, hermanos, no pidan para que Dios me dé paciencia. ¿Por qué? Porque él sabía que la paciencia produce prueba. Lo que dice aquí, ¿verdad? La prueba produce esperanza. Y el versículo 5 lo dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que la tribulación tiene un propósito en la vida del creyente. No me gusta, a veces sufro, lloro, pero está en el escenario de mi vida. Esta aflicción va a tener un propósito. Hermana y hermano, la aflicción y la prueba o la tribulación va a tener un propósito. Y este propósito está de acuerdo con lo que el Señor quiere de nosotros. Fijaros, lo normal en la vida es que la aflicción, la persona que no tiene esperanza en Cristo Jesús, la aflicción le va a producir depresión, la aflicción le va a producir complejos y la aflicción le va a producir hasta desesperación. Pero la aflicción en ti y en mí, de acuerdo a lo que dice aquí, porque yo no me estoy inventando nada, de acuerdo a lo que dice aquí, me dice que la tribulación me va a producir ansiedad, ¿no? Depresión, ¿no? ¿Qué me va a producir? Paciencia. Yo tengo que creerlo. Sí, cuando venga la tribulación y me venga un arrebato de sentirme totalmente deprimido, tengo que venir aquí. La tribulación, de acuerdo a lo que Dios me va a producir, paciencia. ¿Me está produciendo una cosa? Tengo que ponerme a cuenta con el Señor, porque algo está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la tribulación produce paciencia. Y que la paciencia me va a traer prueba. La prueba es la madurez. Y que la prueba me va a traer esperanza. El hermano Valentino se inventa esto. Está aquí. ¿Lo creo? ¿O no lo creo? ¿Hay momentos de duda en mi vida? Sí, hay. Los hay. Y los va a haber. Pero tengo que abrir la Biblia y renovar ¿qué? Renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Con qué? Consultando al psicólogo, mirando el periódico, viendo las novelas de la televisión. Yo no digo que esté mal eso. Oye, están bien, yo las novelas. Pero, ¿qué va a renovar mi mente? La palabra de Dios. Pablo nos dice que nos renovemos ¿en qué? En la palabra. ¿Cuándo? ¿Una vez por semana? Todos los días. ¿Por qué? Porque la prueba y la tribulación van a venir todos los días. A ti la prueba no va a venir ni la mañana. Va a venir la tribulación a las 7 de la mañana. No, oiga. La tribulación te va a venir cuando no lo esperes. Te va a venir cuando no lo esperes. Por lo tanto, en mi mente debo de estar preparado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dejar que la tribulación produzca paciencia. La paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y me dice la Biblia que la esperanza no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a ir meditando en estas cosas que nos ha traído la justificación por fe. Que nos ayude a mirarlas de cerca, a creerlas, a sentirlas y a vivirlas cada día. Esa es mi oración al Señor por cada uno de nosotros. Que nos ayude a mirar esto cada día, ¿verdad? No te conformes con haberlo escuchado en el día de hoy. Ve a casa, vuelve a leerlo. Míralo en las escrituras que hemos dado. Míralo también, quizá en el internet, donde tenemos la predicación. Lee la palabra. Lee las escrituras que hemos dado. Medita, ora a Dios. La victoria la tienes. Padre, te